¿Alguna vez te has preguntado por qué el Líbano, una nación muchas veces olvidada en las páginas de la historia bíblica, tiene un papel tan crucial en los planes de Dios? Si piensas que el Líbano es solo un trozo de tierra mencionado por sus famosos árboles, prepárate para sorprenderte. Los cedros del Líbano no son solo símbolos de fuerza, sino también de orgullo, juicio y, sí, redención. Es curioso cómo Dios usó esta tierra para tejer una trama de gloria y caída, de advertencia y esperanza, que resuena hasta el día de hoy. La verdad es que el Líbano no fue solo un actor secundario, estuvo en el centro de grandes profecías y eventos transformadores. ¿Quieres saber qué más tiene el Líbano que revelar sobre los planes divinos para el futuro? Vamos a desentrañar estos misterios juntos. El Líbano, un territorio a menudo olvidado en los estudios bíblicos, desempeña un papel crucial en diversas narrativas. Mucho más que sus deslumbrantes paisajes y poderosos cedros, fue escenario de eventos que moldearon la historia espiritual de la humanidad. Sus cedros, mencionados con frecuencia, no son solo árboles, sino símbolos de poder y durabilidad. Además, la conexión del Líbano con grandes figuras bíblicas, como Salomón, refleja la importancia de este lugar en la construcción de templos y en la historia de Israel. Aparece como telón de fondo para glorias y juicios divinos. El Líbano también es una tierra donde se cumplieron profecías, reflejando el juicio de Dios. Las ciudades de Tiro y Sidón, que eran poderosos centros comerciales, se convirtieron en símbolos de orgullo e idolatría. Pero como nos enseña la Biblia, donde hay orgullo, hay caída. Estas ciudades, que representaban la grandeza del Líbano, cayeron bajo el peso de sus propias transgresiones. La historia del Líbano muestra que el juicio divino no es solo una amenaza, sino una certeza para aquellos que se apartan de los mandamientos de Dios. Incluso en tiempos de prosperidad, el Líbano no estaba exento de advertencias. Los cedros del Líbano, ampliamente mencionados en las Escrituras, son una metáfora perfecta de la fuerza y el orgullo humano. Estos árboles se usaron en la construcción del Templo de Salomón, simbolizando la colaboración entre Israel y el Líbano. Sin embargo, los mismos árboles, que representaban grandeza, también traían advertencias proféticas contra la arrogancia. Es interesante observar que la Biblia frecuentemente asocia el orgullo con la caída, y el Líbano, con sus cedros, se convirtió en un símbolo de este ciclo. El juicio siempre sigue al orgullo, y el Líbano fue un claro ejemplo de esto. Las figuras históricas asociadas al Líbano en la Biblia también desempeñan un papel esencial en esta narrativa. La reina Jezabel, por ejemplo, que promovió la adoración a Baal, era originaria de Sidón, una ciudad del Líbano. Su influencia llevó a Israel a un profundo declive espiritual, y su nombre se convirtió en sinónimo de idolatría y rebelión contra Dios. Así, el Líbano no es solo una tierra de belleza natural, sino también un escenario de figuras trágicas que eligieron caminos de desobediencia. La historia de Jezabel sirve como recordatorio de que las decisiones espirituales tienen consecuencias duraderas. A pesar de su orgullo, el Líbano siempre ha estado en el centro de las profecías bíblicas, tanto para el juicio como para la restauración. Las advertencias dadas por los profetas Isaías y Ezequiel a las ciudades de Tiro y Sidón son testimonio de la paciencia y la justicia de Dios. Estas ciudades, que en otro tiempo fueron centros de comercio y poder, enfrentaron destrucción debido a su idolatría. Sin embargo, el Líbano también se menciona en las profecías de restauración, donde sus cedros se utilizan como símbolo de renovación y esperanza futura. El juicio puede llegar, pero la restauración también es una promesa. El Líbano, en el Nuevo Testamento, sigue desempeñando un papel importante. Jesús visitó las regiones de Tiro y Sidón, demostrando que su misión no era solo para Israel, sino para toda la humanidad. Su encuentro con la mujer Ciro-Fenicia, una gentil, simbolizó la expansión de la salvación más allá de las fronteras de Israel. Así, el Líbano, que en otro tiempo fue símbolo de juicio, se convierte también en símbolo de redención e inclusión. Y es este ciclo de juicio y restauración lo que sigue moldeando la historia del Líbano en las profecías bíblicas. El Líbano, en la Biblia, es mucho más que un simple territorio. Simboliza aspectos profundos de la experiencia humana. Sus ciudades, Tiro y Sidón, eran prósperos centros comerciales,
pero también se hicieron conocidas por su idolatría y orgullo. Estos dos elementos van de la mano en la narrativa bíblica, donde la prosperidad a menudo lleva a la arrogancia y al alejamiento de Dios. Al examinar el Líbano, vemos cómo esta tierra se convierte en un espejo de las luchas espirituales que todos enfrentamos. El orgullo puede cegar incluso a las naciones más poderosas, y el Líbano es un recordatorio constante de ello. Las profecías sobre el Líbano y sus ciudades traen lecciones atemporales. Isaías y Ezequiel advirtieron a Tiro y Sidón sobre el destino que esperaba a aquellos que se apartaban de Dios. El juicio sobre estas ciudades no fue inmediato, pero llegó como resultado de su arrogancia y decadencia moral. Hoy, al mirar al Líbano bíblico, encontramos una advertencia viva para los tiempos modernos. Incluso si las circunstancias cambian, el principio permanece. Donde hay orgullo, el juicio divino no está lejos. Esta verdad se refleja en todas las épocas de la humanidad. El Líbano, con sus famosos cedros, es también un símbolo de fuerza y estabilidad. Sin embargo, la Biblia utiliza estos mismos cedros como una metáfora del orgullo que lleva a la caída. A menudo, lo que parece ser una fortaleza inquebrantable es precisamente lo que Dios derriba. Las ciudades de Tiro y Sidón, con sus altas torres y poderosas defensas, no pudieron escapar del juicio que fue pronunciado contra ellas. Lo que aprendemos aquí es que ninguna nación, por más fuerte que parezca, está fuera del alcance de la justicia divina. Y el Líbano nos enseña que la verdadera fuerza proviene de la humildad ante Dios. El arrepentimiento es otra parte esencial del simbolismo del Líbano. Aunque el juicio es inevitable para aquellos que siguen el camino de la desobediencia, la Biblia nos enseña que siempre hay un camino de regreso. Tiro y Sidón, incluso después de ser juzgadas, todavía son mencionadas en profecías de restauración. Esto muestra que, incluso cuando una nación cae, hay esperanza de redención. El Líbano, por lo tanto, no simboliza solo la caída, sino también la capacidad de levantarse de nuevo. Esta es una lección poderosa para todos los que buscan comprender la justicia y la misericordia de Dios. La soberanía de Dios es otro punto clave en el simbolismo del Líbano. Sus ciudades, que en otro tiempo fueron símbolos de autosuficiencia, fueron derribadas para mostrar que, al final, es Dios quien tiene el control. La arrogancia humana, que tantas veces lleva a la ruina, se contrasta con la grandeza de Dios. El Líbano, con toda su belleza natural y poder comercial, no pudo resistir la voluntad divina. Así nos recuerda que, independientemente de lo que podamos construir o conquistar, todo está en manos de Dios. El orgullo humano puede intentar resistir, pero el juicio de Dios siempre prevalecerá. Y cuando miramos al Líbano hoy, a la luz de las profecías bíblicas, vemos que su historia aún lleva lecciones profundas para nuestra vida espiritual. Es un símbolo de cómo la gloria terrenal puede ser temporal cuando no está alineada con los propósitos de Dios. Sin embargo, como revela la historia del Líbano, siempre hay una oportunidad de redención. A veces, la mayor lección que podemos aprender no está en las victorias inmediatas, sino en la forma en que nos levantamos después de la caída. Y la Biblia nos enseña que el Líbano, con todas sus cicatrices, aún tiene un papel profético que cumplir. El Líbano, además de ser una tierra de imponentes paisajes y majestuosos cedros, también fue el hogar de figuras bíblicas que desempeñaron papeles cruciales en la historia espiritual de Israel. Entre esas figuras, Jezabel se destaca como una de las más infames. Originaria de Sidón, Jezabel trajo consigo la adoración al dios Baal, influyendo en su esposo, el rey Acab, y llevando al pueblo de Israel a un profundo declive espiritual. Su historia es un recordatorio de cómo las alianzas y las influencias pueden desviar incluso a los líderes más poderosos de los caminos de Dios. Jezabel, con su espíritu de manipulación e idolatría, representa el lado oscuro de la historia del Líbano en la Biblia. Su influencia no solo corrompió al rey, sino que trajo un período de oscuridad espiritual sobre Israel. El impacto de su presencia se extendió mucho más allá de sus fronteras, mostrando que, cuando los líderes son guiados por el orgullo y la idolatría, las consecuencias pueden ser devastadoras. La caída espiritual de Israel bajo el reinado de Acab y Jezabel nos muestra que el camino de la idolatría es siempre un camino de destrucción.
Además de Jezabel, otras figuras del Líbano también son mencionadas en la Biblia, muchas veces ligadas a la prosperidad o al juicio. Los reyes de Tiro y Sidón, por ejemplo, aparecen frecuentemente como personajes que, a pesar de su grandeza terrenal, fueron advertidos por los profetas por su arrogancia. Ellos personifican el dilema de muchos líderes poderosos. Prosperan en riqueza y comercio, pero fallan en reconocer la soberanía de Dios. La Biblia nos recuerda que, independientemente de nuestra posición o poder, todos están sujetos al juicio divino, al igual que estos gobernantes del Líbano. El Líbano también se conecta con la historia de Salomón, cuya alianza con el rey Hiram, de Tiro, fue esencial para la construcción del templo en Jerusalén. Hiram proporcionó los famosos cedros del Líbano, que se utilizaron en la edificación del templo. Este acto simboliza la cooperación entre naciones y la importancia del Líbano en las grandes obras de Israel. Sin embargo, es interesante notar que, a pesar de esta colaboración, las ciudades de Tiro y Sidón acabarían siendo objeto de severos juicios proféticos. Esto muestra que, incluso en el apogeo de la prosperidad, el orgullo puede infiltrarse y traer ruina. Personajes como Jezabel y los reyes de Tiro y Sidón sirven como ejemplos de cómo el Líbano fue escenario de grandes conflictos espirituales. Las decisiones de estos líderes afectaron no solo a sus propias naciones, sino también al pueblo de Israel, y sus legados continúan resonando en las páginas de las Escrituras. Cada figura del Líbano lleva consigo una lección. El poder, cuando no está guiado por la humildad y la obediencia a Dios, siempre resultará en juicio. Las historias de estas figuras son advertencias vivas para aquellos que piensan que están más allá de las consecuencias divinas. El Líbano, por lo tanto, no es solo un símbolo de belleza y prosperidad, sino también de líderes cuya arrogancia los llevó a la caída. Sus historias se entrelazan con los eventos de Israel, mostrando cómo el orgullo y la idolatría pueden llevar al alejamiento de Dios. Sin embargo, estas mismas historias sirven como valiosas lecciones para aquellos que buscan entender el equilibrio entre poder y humildad. Así como las grandes figuras del Líbano bíblico, estamos desafiados a mirar nuestras propias vidas y reflexionar sobre lo que estamos construyendo y en quién estamos confiando. Los cedros del Líbano son mencionados repetidamente en las Escrituras, siempre como símbolos de fuerza, poder y estabilidad. Estos majestuosos árboles, que se alzaban altivos en las montañas del Líbano, eran conocidos por su durabilidad y belleza. No es de extrañar que el rey Salomón eligiera los cedros del Líbano para la construcción del templo en Jerusalén, un lugar sagrado destinado a ser la morada de Dios. Este acto simbolizaba la solidez de la alianza entre Israel y el Líbano, pero también la grandiosidad del propio templo, que sería un punto central de adoración y devoción. Sin embargo, los cedros del Líbano también aparecen en las Escrituras como advertencias contra el orgullo. La Biblia los utiliza como una metáfora para la grandeza humana, que a menudo puede llevar a la arrogancia. Así como los cedros se alzaban fuertes e imponentes, las ciudades de Tiro y Sidón se enorgullecían de su prosperidad. Pero, así como estos árboles pueden ser derribados, el orgullo humano también puede ser quebrado. El uso de los cedros en la narrativa bíblica sirve para recordar que la verdadera fuerza proviene de Dios y no de nuestra propia capacidad para sostenernos. Estos poderosos árboles, que en su día adornaron el templo de Salomón, también aparecen en las profecías de advertencia. Los profetas Isaías y Ezequiel usaron los cedros del Líbano para ilustrar cómo el orgullo de naciones poderosas como Tiro y Sidón sería derribado. A pesar de su grandeza aparente, estas ciudades estaban destinadas a la ruina debido a su arrogancia e idolatría. Aquí vemos cómo los cedros del Líbano, antes símbolos de grandeza, se convierten en un recordatorio de que el juicio divino es inevitable cuando el orgullo toma el lugar de la humildad y la obediencia a Dios. Además, el cedro del Líbano es un símbolo de cooperación e interdependencia. La relación entre Israel y el Líbano, representada por el intercambio de materiales y servicios, fue crucial para la construcción del templo. Sin los cedros del Líbano, la construcción de este monumento sagrado no habría sido posible. Esta relación entre las naciones nos muestra que, incluso en tiempos de rivalidad,
hay espacio para la colaboración en proyectos que reflejan la gloria de Dios. El cedro, por lo tanto, es más que un árbol. Es un símbolo de alianzas y de cómo el trabajo conjunto puede crear algo duradero y sagrado. Sin embargo, incluso los cedros, que parecían inquebrantables, no eran eternos. Así como la madera envejece y los árboles caen, las naciones que se alzaron en arrogancia también enfrentaron la decadencia. Los cedros, utilizados en las construcciones más grandiosas, eran un recordatorio constante de que, sin Dios, incluso los mayores proyectos pueden desmoronarse. El Líbano, con sus poderosos cedros, nos enseña que la verdadera grandeza no está en lo que construimos, sino en nuestra dependencia de la voluntad divina. Así como los cedros cayeron, también caen los orgullosos que se olvidan de Dios. Y aún así, en las profecías de restauración, los cedros del Líbano vuelven a tener un papel central. Serán utilizados nuevamente, no para el juicio, sino para la renovación y la gloria futura. El Líbano, que en otro tiempo fue símbolo de orgullo y caída, se convierte en un símbolo de esperanza y renovación, donde sus cedros, antes utilizados en la construcción del templo, volverán a adornar el futuro templo de Dios. Así, la historia del Líbano y de sus cedros nos enseña que el ciclo de juicio y restauración es parte del plan divino y que siempre hay esperanza, incluso después de la caída. Las profecías sobre el Líbano, especialmente en relación con las ciudades de Tiro y Sidón, sacan a la luz el concepto de juicio divino. Estas ciudades, que eran potencias comerciales en el mundo antiguo, prosperaban en el orgullo y la idolatría, atrayendo la atención de los profetas. Isaías y Ezequiel fueron claros en sus advertencias. El orgullo de Tiro y Sidón sería su ruina. Estos centros comerciales que parecían invencibles enfrentarían la destrucción como parte del juicio de Dios. El mensaje es claro: la riqueza y la prosperidad sin temor a Dios conducen a la caída. Los profetas Isaías y Ezequiel compararon la caída de Tiro y Sidón con la caída de Satanás. Así como Lucifer fue expulsado de los cielos por su arrogancia, estas ciudades también serían derribadas por su orgullo. Tiro en particular fue comparada con un majestuoso barco que naufragaría. Este severo juicio no vino sin advertencia. Los profetas alertaron repetidamente que el camino de la idolatría y la autosuficiencia resultaría en destrucción. El Líbano, en su conjunto, fue un escenario de ejemplos claros de cómo el juicio de Dios alcanza incluso a los más poderosos. La ciudad de Sidón, al igual que Tiro, fue condenada por su idolatría. Ezequiel profetizó que la destrucción de estas ciudades serviría como ejemplo para las naciones vecinas. El juicio que cayó sobre Sidón no fue solo una advertencia para ellos, sino también para todos los que observaban desde lejos. Lo que sucedió con estas ciudades debe ser una lección sobre la futilidad de la autosuficiencia y el rechazo de Dios. El juicio divino es justo, pero también es una invitación al arrepentimiento, incluso en medio de la destrucción inminente. Tiro y Sidón, que en otro tiempo fueron centros de comercio y cultura, se convirtieron en símbolos de la soberanía divina. Tenían todo lo que el mundo antiguo valoraba: riqueza, poder, influencia. Sin embargo, todo esto fue insuficiente para protegerlas del juicio. Dios, a través de los profetas, dejó claro que ninguna nación, por próspera que fuera, estaba fuera del alcance de su justicia. La caída de estas ciudades es un recordatorio de que el juicio no se basa solo en las acciones visibles, sino en las condiciones del corazón. El orgullo, incluso cuando se disfraza de éxito, conduce a la destrucción. Además de Tiro y Sidón, el juicio sobre el Líbano también involucraba sus bosques y sus famosos cedros. Ezequiel profetizó que los cedros serían derribados, una imagen que simbolizaba la caída de las naciones orgullosas que no reconocían la soberanía de Dios. Estos árboles, antes símbolos de poder, se convirtieron en símbolos de advertencia. La tala de los cedros del Líbano fue una metáfora poderosa del destino de todos aquellos que en su arrogancia se niegan a reconocer la autoridad divina. El juicio que cayó sobre estas ciudades y bosques mostró que la grandeza humana siempre será eclipsada por el poder de Dios. Pero, como en todas las profecías, el juicio no es el final de la historia. Siempre hay una promesa de restauración. Incluso con el juicio severo sobre Tiro y Sidón,
El Líbano es mencionado en profecías de esperanza y renacimiento. Sus cedros, que fueron derribados en el juicio, un día adornarán el templo de Dios nuevamente. El ciclo de juicio y restauración es parte del plan divino, y la historia del Líbano es una prueba viva de que, después de la caída, siempre hay una oportunidad de redención y renovación. En el Nuevo Testamento, el Líbano continúa desempeñando un papel importante, especialmente en las regiones de Tiro y Sidón. Jesús, en su misión terrenal, visitó estas ciudades, demostrando que su mensaje de salvación iba mucho más allá de las fronteras de Israel. El encuentro de Jesús con la mujer Ciro-Fenicia, una gentil, revela la profundidad de su compasión y el alcance universal de su misión. La mujer, desesperada por la curación de su hija, persistió en pedir ayuda, y Jesús, impresionado por su fe, le concedió el milagro. Este episodio simboliza la expansión de la gracia divina para todos los pueblos, incluidos los gentiles. La visita de Jesús a Tiro y Sidón no fue accidental. Estas ciudades ya habían sido mencionadas en profecías del Antiguo Testamento. Al viajar a estas regiones, Jesús cumplió lo que había sido predicho por los profetas, quienes hablaban de un mensaje que sería llevado a las naciones. El hecho de que Jesús fuera a estas ciudades, que antes simbolizaban el orgullo y la idolatría, muestra que incluso los lugares más alejados de Dios pueden experimentar redención. La presencia de Cristo allí fue una señal clara de que el juicio pasado no era el final, sino que la restauración era posible para todos los que se volvieran a Él. El encuentro con la mujer Ciro-Fenicia también destaca el poder de la fe, independientemente de dónde provenga la persona. Esta mujer, que no formaba parte del pueblo elegido de Israel, fue un ejemplo de cómo la fe genuina puede romper barreras. Su insistencia y su confianza en Jesús trajeron curación para su hija, mostrando que la salvación y las bendiciones de Dios no están limitadas a un grupo específico. El Líbano, una vez más, se convirtió en el escenario de una profunda lección sobre la inclusión divina. El mensaje de Jesús era claro: donde hay fe, hay esperanza, independientemente del origen. Tiro y Sidón, que en otro tiempo fueron condenadas por su idolatría, ahora se convertían en símbolos de la redención ofrecida a todos. La presencia de Jesús en estas ciudades marca un cambio significativo en la historia espiritual del Líbano. El juicio que una vez cayó sobre estas ciudades estaba siendo transformado en una oportunidad de renovación. Este es un patrón que vemos en toda la Biblia. Dios siempre ofrece una oportunidad de redención, incluso para aquellos que anteriormente fueron juzgados. El Líbano, con su historia de orgullo y caída, ahora se convierte en un lugar donde la gracia es derramada abundantemente. Además, la expansión del mensaje de Jesús más allá de Israel, hacia regiones como Tiro y Sidón, fue un preludio de la Gran Comisión, donde Él ordena a sus discípulos que lleven el Evangelio a todas las naciones. El Líbano, así, se convierte en un símbolo de la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. El juicio sobre estas ciudades no fue el final. De hecho, preparó el camino para algo más grande. La visita de Jesús a estas regiones muestra que, independientemente del pasado, siempre hay un futuro de esperanza para aquellos que buscan a Dios con fe. El Líbano en el Nuevo Testamento es, por lo tanto, un símbolo de cómo Dios puede transformar el juicio en redención. La historia de Tiro y Sidón, que antes eran sinónimos de idolatría y orgullo, ahora se convierte en una historia de restauración e inclusión. El encuentro de Jesús con la mujer Ciro-Fenicia es solo un ejemplo de cómo la gracia de Dios puede alcanzar los lugares y personas que, a menudo, son considerados lejanos de su presencia. El Líbano, por lo tanto, deja de ser solo un símbolo de juicio y se convierte en un poderoso ejemplo de cómo la fe puede abrir puertas para la renovación. El Líbano, a lo largo de las Escrituras, ocupa un lugar central en las profecías, tanto en el contexto de juicio como de restauración. Sus cedros, tan famosos y reverenciados, se han convertido en un símbolo poderoso en los mensajes de los profetas. Isaías y Ezequiel, entre otros, usaron el Líbano y sus majestuosos árboles para ilustrar la caída de naciones orgullosas. El orgullo que antes elevaba a estas naciones sería derribado, al igual que los cedros del Líbano. Sin embargo, la historia no termina en el juicio.
hay una promesa constante de que el Líbano, al igual que otras naciones, tendría un papel en la futura restauración. Las profecías de restauración mencionan al Líbano como un lugar donde los cedros, que antes simbolizaban orgullo, adornarán el futuro templo de Dios. El uso de estos cedros en el nuevo templo es una señal clara de que lo que antes fue símbolo de caída puede transformarse en un símbolo de gloria y renovación. El Líbano, que fue advertido repetidamente por los profetas por su orgullo y su idolatría, también es mencionado como un lugar donde la esperanza será restaurada. El mensaje aquí es profundo. No importa cuánto haya caído una nación o persona, siempre hay espacio para la renovación en las manos de Dios. Los profetas describieron cómo el juicio sobre el Líbano sería seguido por un periodo de renovación. Así como los cedros del Líbano fueron derribados como un símbolo de orgullo, serían utilizados para adornar el templo futuro, que representa la restauración espiritual de toda la humanidad. El Líbano, que desempeñó un papel importante en la construcción del Templo de Salomón, también será crucial en la construcción del templo futuro. Este ciclo de destrucción y renovación que vemos en las profecías del Líbano nos recuerda que el juicio de Dios no es el final, sino a menudo el comienzo de algo nuevo. Además de los cedros, el Líbano también se menciona en las profecías como un símbolo de cooperación entre las naciones. El hecho de que sus materiales sean utilizados en la construcción del templo futuro refleja la visión de un mundo donde las naciones, que antes estaban en conflicto o llenas de orgullo, ahora trabajan juntas para glorificar a Dios. El Líbano, que en otro tiempo fue símbolo de arrogancia y juicio, ahora se convierte en un símbolo de paz y cooperación. Esta es una imagen poderosa del plan redentor de Dios, donde incluso las naciones más lejanas pueden ser traídas de vuelta a su alianza. El papel del Líbano en las profecías también apunta al futuro reino de Dios, donde todas las naciones tendrán un papel en la adoración. Los cedros del Líbano, que fueron utilizados para construir el templo de Salomón, ahora serán utilizados para adornar el templo eterno de Dios. Esta imagen de restauración y renovación es una promesa de que, independientemente del juicio pasado, siempre hay esperanza para un futuro mejor. El Líbano, con su rica historia de orgullo, caída y renovación, se convierte en un símbolo de cómo Dios puede transformar hasta las mayores tragedias en victorias espirituales. El Líbano, por lo tanto, tiene un papel profético central en las Escrituras. Desde las advertencias de caída hasta las promesas de restauración, representa el ciclo continuo de juicio y redención que Dios tiene para toda la humanidad. Sus cedros, que en otro tiempo fueron símbolos de orgullo, ahora se convierten en emblemas de esperanza y renovación. La historia del Líbano es un recordatorio de que el juicio de Dios siempre va seguido de una promesa de restauración, y que independientemente de cuán lejos pueda estar una nación o persona, la renovación está siempre al alcance de aquellos que se vuelven a Dios. Después de entender el papel del Líbano en las profecías bíblicas, la pregunta que queda es, ¿cómo aplicas este conocimiento en tu vida? ¿Has sido como los cedros, alzado en orgullo, o estás listo para ser renovado, como el Líbano que Dios prometió restaurar? Piensa en las lecciones que el Líbano nos enseña. Ningún juicio es final cuando hay esperanza de redención. ¿Estás preparado para dejar el orgullo de lado y buscar la renovación espiritual? Si este tema ha despertado en ti el deseo de aprender más, no te pierdas los próximos contenidos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir sumergiéndote en las increíbles revelaciones bíblicas.